Morí 8 minutos en una sala de hospital y vi el lugar exacto donde están los pastores y políticos que engañaron al pueblo. Lo que presencié allá abajo me hizo renunciar a todo. Mi nombre es Javier Espinosa y durante años fui uno de los concejales más carismáticos de Guayaquil, Ecuador. En las calles del Guasmo, en los mercados de Monte Sinaí, en las iglesias evangélicas del suburbio, todos conocían mi rostro. Me llamaban el hermano Javier, el concejal del pueblo, el hombre de Dios en la política. Pero todo eso era mentira, una mentira tan elaborada, tan perfectamente construida, que incluso yo mismo a veces olvidaba dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba el farsante. Crecí en las calles polvorientas de Guayaquil, en un hogar donde Dios era solo un nombre que se mencionaba en Navidad. Mi padre era comerciante en el mercado Caraguay, un hombre duro que me enseñó que en este mundo solo sobreviven los astutos. Javier, me decía mientras contaba billetes sudados bajo el calor sofocante del Guayas, la honestidad es para los tontos. Los inteligentes aprenden a sonreír mientras cuentan el dinero. Esa fue mi universidad, mi seminario, mi escuela bíblica. A los 20 años ya sabía que la fe no era más que un producto que se vendía bien en Ecuador, un país donde el 80% de la población dice creer en Dios, pero vive como si Él no existiera. Cuando decidí entrar en política en 2018, hice un cálculo frío y preciso. Ecuador es un país profundamente religioso en apariencia. Las personas votan por quien les promete valores cristianos, por quien se toma fotos con pastores conocidos, por quien cita la Biblia, aunque no la haya leído nunca. Así que me convertí en exactamente eso. Comencé a asistir a la iglesia evangélica Fuente de Vida, una mega iglesia en la avenida Narcisa de Jesús con más de 3,000 miembros. Me bauticé en las aguas del río Daule frente a cámaras y testigos. Aprendí a levantar las manos durante la alabanza, a decir amén en el momento exacto, a llorar cuando el pastor predicaba sobre el sacrificio de Cristo. El pastor principal, Marcos Villacrés, era un hombre corpulento con trajes italianos y un Lexus último modelo estacionado siempre en el lugar reservado frente al templo. Nos hicimos amigos rápidamente. Él necesitaba políticos que defendieran los intereses del reino en el consejo municipal, y yo necesitaba los votos de sus 3,000 ovejas. Era una transacción perfecta, ungida con aceite santo y sellada con versículos bíblicos. Hermano Javier, me decía mientras tomábamos whisky importado en su oficina privada después de los cultos, Dios te ha puesto en esa posición de autoridad. No desperdicies la oportunidad que Él te ha dado. Por supuesto, cuando decía Dios, se refería a las comisiones del 20% que yo le pasaba de cada contrato municipal que él me ayudaba a conseguir. Mi rutina era impecable. Los domingos por la mañana asistía al culto de las 10, siempre en la primera fila, con mi Biblia Reina Valera bien visible bajo el brazo. Saludaba a las hermanas ancianas, besaba la frente de los niños, posaba para selfies con los jóvenes que me admiraban. Durante el servicio, lloraba cuando todos lloraban, gritaba «Gloria a Dios» cuando todos gritaban, y cuando me pedían que diera un testimonio, hablaba de cómo sí, el Señor me había llamado a servir al pueblo desde el Consejo Municipal. Las cámaras de la transmisión en vivo siempre me enfocaban en esos momentos. Mi equipo de redes sociales se encargaba de viralizar esos videos. Concejal Javier Espinosa, un hombre de Dios en la política. Los comentarios eran predecibles y útiles. Así necesitamos más políticos. Que Dios lo bendiga, hermano. Por fin alguien que teme a Dios en el gobierno. Pero los lunes por la mañana, en mi oficina del Palacio Municipal, yo era otra persona completamente diferente. Allí no había cámaras de la iglesia. No había hermanos vigilando, no había necesidad de fingir. Allí yo era Javier Espinosa sin máscara, un ateo cínico que veía la religión como el opio perfecto para mantener a las masas controladas. Me burlaba abiertamente de los aleluyas con mis colegas corruptos. ¿Viste cómo lloraban hoy cuando hablé de los pobres?, les decía mientras firmábamos contratos inflados con empresas fantasma. Esta gente es tan ingenua que cree que un político puede ser santo. Mis socios de corrupción, otros concejales y funcionarios municipales, reían conmigo. Todos sabíamos que la política ecuatoriana funcionaba así,
promesas cristianas en la superficie, negocios sucios en los sótanos. Los proyectos que yo se gestionaba para las comunidades pobres eran mi obra maestra de engaño. Llegaba al Guasmo Sur, a los suburbios de Trinipuerto, a los barrios marginales de Bastión Popular, siempre con un chaleco que decía «Concejal del Pueblo» y una sonrisa ensayada. «Hermanos y hermanas», les decía a través de un megáfono mientras ellos se aglomeraban bajo el sol abrasador del trópico, «he conseguido $2 millones para pavimentar estas calles que tanto lo necesitan. Gloria a Dios que nos permite servirles». La gente aplaudía. Las madres lloraban de emoción. Los pastores locales oraban por mí imponiéndome las manos. Lo que ellos no sabían es que ese proyecto de 2 millones en realidad costaba $600,000. El $1,400,000 restante se dividía en una red perfecta de corrupción. $400,000 para mí, $300,000 para el pastor Villacrés, quien me conseguía los votos, $200,000 para el alcalde, que aprobaba los contratos, y $500,000 repartidos entre inspectores, contadores y funcionarios que mantenían silencio. Las calles se pavimentaban, eso era cierto, pero con materiales baratos que se agrietaban en la primera lluvia fuerte. Cuando la gente se quejaba meses después, yo regresaba con las cámaras, expresaba mi profunda indignación cristiana contra los contratistas corruptos, prometía investigar, y citaba Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es más aceptable al Señor que el sacrificio. Nunca pasaba nada más, por supuesto. La investigación moría en mi propio escritorio, y 6 meses después yo regresaba con otro proyecto, otra promesa, otro versículo bíblico, y ellos volvían a creerme porque yo era el concejal cristiano que se preocupa. Mi vida personal era el reflejo perfecto de mi hipocresía. Vivía en una mansión de 4 pisos en Urdesa, uno de los barrios más exclusivos de Guayaquil, con piscina, jacuzzi y una vista privilegiada al estero salado. Conducía un Mercedes-Benz último modelo que oficialmente estaba registrado a nombre de una fundación social que yo presidía. Mis hijos estudiaban en el colegio alemán Humboldt, la institución más cara de la ciudad, con colegiaturas que costaban más que el salario anual de las familias que yo decía representar. Los fines de semana volaba a Miami para conferencias políticas, pero en realidad me hospedaba en el Fontainebleau de South Beach, bebía en los clubes de Ocean Drive y gastaba en una noche lo que una familia del Guasmo ganaba en un año. Lo más perturbador de todo era que yo no sentía remordimiento ninguno cuando veía a las viudas del suburbio rogándome que les ayudara con un bono funerario para enterrar a sus esposos. Yo les daba $50 de mi bolsillo, posaba para la foto, ayudando a los necesitados, y luego me iba en mi Mercedes sintiendo que había hecho mi buena acción del día. Cuando los pastores que me apoyaban predicaban sobre la prosperidad como señal de bendición divina, yo asentía desde mi asiento especial, pensando: tienen razón sin saberlo. Yo soy próspero porque soy inteligente, no porque Dios me bendiga. Dios no existe, o si existe, está demasiado ocupado para fijarse en un concejal corrupto de Guayaquil. Mi relación con el pastor Villacrés era particularmente tóxica. Nos habíamos convertido en cómplices perfectos. Él legitimaba mis campañas desde el púlpito. Yo le conseguía exoneraciones de impuestos para su mega iglesia y sus múltiples propiedades. Cenábamos juntos en restaurantes carísimos del Malecón 2000, brindábamos con vinos franceses por nuestros ministerios exitosos y planeábamos cómo exprimir más dinero del sistema. Hermano Javier, me decía, saboreando un corte de carne importada, hay que aprovechar mientras podemos. Este pueblo es generoso cuando cree que estás haciendo la obra de Dios. Pont. Luego me pasaba una lista de sus contactos empresariales que necesitaban favores municipales, y yo me encargaba de facilitarlos a cambio de jugosas comisiones que compartíamos. Lo irónico es que mi popularidad crecía exponencialmente. En las redes sociales tenía 150,000 seguidores que compartían mis publicaciones inspiradoras. Cada semana subía videos citando la Biblia, hablando del amor de Cristo, denunciando la corrupción de los otros políticos. Los comentarios eran adoración pura. Usted sí es diferente, concejal. Gracias por ser luz en medio de tanta oscuridad. Que Dios lo proteja siempre, hermano Javier. Yo leía esos comentarios y sonreía con cinismo. Si supieran, pensaba, si supieran
que el dinero de sus diezmos está pagando mi whisky, que sus oraciones están bendiciendo mis cuentas bancarias en Panamá, que su fe ingenua es exactamente lo que me mantiene en el poder. Entonces llegó 2024 y con él el regreso del fantasma que Guayaquil nunca olvidó, el COVID-19. Pero esta vez la ciudad estaba preparada, o eso creíamos. Los hospitales habían aprendido las lecciones brutales de 2020, ese año maldito, cuando los cadáveres se acumulaban en las calles y el mundo entero vio las imágenes vergonzosas de Ecuador colapsando. Pero yo no tenía miedo. Después de todo, yo era el concejal Javier Espinosa, el hombre protegido por Dios, según decían mis seguidores, el hombre que había sobrevivido a escándalos políticos, investigaciones fiscales y denuncias que siempre morían misteriosamente. El virus era solo otra cosa más que mi dinero y mis conexiones podían resolver. Qué equivocado estaba, qué terriblemente equivocado. Porque estaba a punto de descubrir que hay cosas que el dinero no puede comprar, máscaras que no se pueden usar eternamente, y un juez que ve todo aunque yo no creyera en él. Fue en marzo de 2024 cuando todo comenzó a desmoronarse. Había regresado de uno de mis viajes a Miami, 3 días de excesos en South Beach, que oficialmente fueron registrados como reuniones con organismos internacionales de cooperación. El vuelo de regreso en Copa Airlines había estado lleno, demasiado lleno para mi gusto, y recuerdo haber pensado con irritación que la gente de clase económica tosía demasiado cerca de la cortina que separaba la clase ejecutiva. Pero yo era invencible, o eso creía. Tenía 52 años, hacía ejercicio ocasionalmente en mi gimnasio privado, y mi médico personal siempre me decía que estaba en excelente condición después de recibir sus generosos honorarios. Los primeros síntomas llegaron 3 días después de mi regreso. Un martes por la mañana desperté con lo que pensé era una simple gripe, dolor de cabeza, cansancio, un ligero malestar en el cuerpo. Nada grave. Tomé un par de ibuprofenos, me bebí un jugo de naranja recién exprimido que mi empleada doméstica me preparó y conduje hasta mi oficina en el Palacio Municipal, como si nada. Tenía una reunión importante ese día con empresarios chinos interesados en un contrato de recolección de basura que valía varios millones. No podía faltar. El dinero no espera por gripas insignificantes, pero esa tarde, durante la reunión, comencé a sentir que algo andaba mal. El aire acondicionado de mi oficina estaba funcionando perfectamente, pero yo sudaba como si estuviera en un sauna. Las palabras de los empresarios chinos llegaban a mis oídos como si estuvieran bajo el agua. Mi asistente, Patricia, me miró con preocupación cuando me vio aferrarme al borde del escritorio. «Señor concejal, se ve muy pálido», me dijo. Yo la despedí con un gesto arrogante de la mano. «Estoy bien, solo necesito descansar un poco». Terminé la reunión como pude, firmé los documentos preliminares con manos temblorosas y le dije a mi chofer que me llevara a casa inmediatamente. Esa noche fue una pesadilla. La fiebre llegó como un tren descontrolado, alcanzando 40 grados según el termómetro digital que mi esposa Elena me colocaba en la frente cada hora con creciente desesperación. «Javier, debemos ir al hospital», me rogaba, pero yo me negaba. Ir al hospital significaba publicidad no deseada. Significaba que los medios sacarían fotos del concejal cristiano enfermo. Significaba debilidad. Y yo había construido mi carrera sobre la imagen de fortaleza. «Es solo fiebre», le decía entre dientes castañeante. «Mañana estaré mejor». No estuve mejor. El miércoles desperté sin poder respirar correctamente. Cada inhalación era un esfuerzo consciente, como si mis pulmones se hubieran encogido a la mitad de su tamaño. El espejo del baño me devolvió la imagen de un extraño. Labios azulados, ojos hundidos, piel grisácea. Elena ya había llamado al médico privado sin mi permiso. El doctor Ramírez, un cardiólogo que me había atendido por años y que conocía muy bien mis generosas donaciones, llegó a mi casa en Urdesa en menos de media hora. Lo que vio no le gustó nada. «Don Javier, su saturación de oxígeno está en 85», me dijo después de colocarme el oxímetro en el dedo. Su voz profesional no podía ocultar la alarma. «Esto es grave. Necesita ir al hospital ahora mismo. No mañana. No en 1 hora. Ahora». Quise protestar, pero cuando intenté hablar solo, salió un jadeo patético.
Mi cuerpo había comenzado a traicionarme de formas que mi dinero no podía controlar. Elena ya tenía las llaves del carro en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. «Nos vamos a Luis Bernaza», dijo con una firmeza que no le conocía. El Hospital Luis Bernaza es una institución emblemática de Guayaquil, ubicado en pleno centro de la ciudad, en la calle Escobedo. Es uno de los mejores hospitales públicos del Ecuador, pero en marzo de 2024 estaba absolutamente desbordado por la nueva ola de COVID-19. Cuando llegamos a emergencias cerca de las 10 de la noche, la escena era dantesca. Decenas de personas abarrotaban la sala de espera, muchas de ellas con mascarillas, algunas conectadas a tanques de oxígeno portátiles, otras simplemente sentadas con la mirada perdida de quien sabe que la muerte ronda cerca. El olor era una mezcla nauseabunda de desinfectante, sudor y ese aroma indefinible del miedo colectivo. Mi nombre todavía tenía poder. Cuando el doctor Ramírez explicó quién era yo al personal de emergencias, las cosas se movieron más rápido que para el resto de los pacientes. Me llevaron en silla de ruedas a través de pasillos atestados de camillas donde otros enfermos esperaban su turno para ser atendidos. Recuerdo ver sus rostros mientras pasaba, ancianos con los ojos cerrados, jóvenes tosiendo sangre en pañuelos empapados, madres abrazando a niños que luchaban por respirar. Pensé con cinismo. Incluso en ese momento de crisis, Chamlos, al menos yo tendré una cama antes que ellos. El privilegio funcionaba incluso al borde de la muerte. Me instalaron en la unidad de cuidados intensivos del tercer piso. La habitación era pequeña, con paredes color verde hospital que alguna vez fueron blancas, equipos médicos parpadeando con luces de colores, y ese sonido constante de monitores que marca el ritmo de la vida y la muerte. La enfermera que me conectó al oxígeno era una mujer joven, tal vez de 30 años, con ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento. Llevaba un crucifijo pequeño colgando de una cadena sobre su uniforme azul. Recuerdo haber pensado, otra creyente ingenua. Pero ella trabajaba con una eficiencia profesional que no pedía permiso a Dios, sino que confiaba en su entrenamiento médico. Los exámenes confirmaron lo que ya sospechábamos: COVID-19 con neumonía bilateral severa. Mis pulmones, en las radiografías que el doctor me mostró, parecían dos nubes blancas, en lugar de los espacios oscuros y saludables que deberían ser. Don Javier, me explicó el neumólogo de turno, un hombre joven con acento costeño. Sus pulmones están comprometidos en un 70%. Vamos a emplear todo el arsenal médico disponible, pero debe entender que esto es crítico. Yo asentí débilmente, demasiado ocupado luchando por cada bocanada de aire como para responder. Las siguientes 48 horas fueron un descenso progresivo al infierno médico. Los medicamentos venían en oleadas: antivirales, antibióticos, corticoides, anticoagulantes. Mi cuerpo se había convertido en un campo de batalla química. El oxígeno suplementario, que inicialmente fue de 3 litros por minuto, subió a 5, luego a 8, luego a 12. Cada incremento significaba que estaba perdiendo la guerra. Elena permanecía a mi lado cuando las reglas del hospital lo permitían, sosteniéndome la mano, rezando oraciones que yo no creía, pero que tampoco tenía fuerzas para rechazar. Mi teléfono celular sonaba constantemente con mensajes de hermanos de la fe, ofreciendo intercesión. El pastor Villacrés había informado a la congregación de mi condición crítica y ahora 3,000 personas estaban orando por mí. La ironía me habría hecho reír si hubiera tenido aire para hacerlo. El viernes por la noche mi saturación de oxígeno cayó por debajo de 80, a pesar de la máscara de alto flujo. Los médicos se reunieron junto a mi cama y aunque hablaban en voz baja, pude escuchar fragmentos de su conversación. No responde al tratamiento. Considerar intubación. Pronóstico reservado. Elena salió llorando de la habitación. Yo quedé solo, conectado a máquinas que pitaban con urgencia creciente, rodeado de enfermeras que se movían con rapidez eficiente, pero con expresiones que ya no ocultaban la gravedad de mi situación. Fue entonces, cerca de la medianoche del viernes, cuando todo colapsó definitivamente. Recuerdo que estaba mirando el techo de la UCI, ese techo con paneles blancos manchados por años de humedad tropical, cuando de repente sentí que ya no podía respirar en absoluto.
No era la dificultad para respirar que había experimentado durante días. Esto era diferente. Era como si alguien hubiera cerrado una compuerta en mi garganta. Mis manos se aferraron a las sábanas, mi espalda se arqueó involuntariamente, y traté de gritar, pero no salió sonido alguno. Solo un jadeo silencioso, desesperado, inútil. Las alarmas explotaron en sinfonía. El monitor cardíaco comenzó a emitir ese pitido agudo y continuo que significa una sola cosa: paro cardíaco. Enfermeras y médicos irrumpieron en mi habitación como un equipo de respuesta militar. Alguien gritó: código azul. Cama 7. Vi a la enfermera del crucifijo trepándose literalmente sobre mi cama, colocando sus manos entrelazadas sobre mi pecho. Sentí el primer golpe de las compresiones, brutal y doloroso, presionando mi esternón hacia abajo con fuerza profesional. 1, 2, 3, 4. Otro médico estaba preparando el desfibrilador. Escuché la voz autoritaria: todos fuera, cargando, cargando. Ahora, el shock eléctrico atravesó mi cuerpo como un relámpago. Mi espalda se levantó de la cama en un espasmo involuntario. Caí de nuevo sobre el colchón. El monitor seguía emitiendo ese pitido mortal de línea plana. Otra vez, ordenó el médico, cargando a 300, todos fuera. Otro shock, otro fracaso. Podía ver todo esto, pero de una manera extraña y distante, como si estuviera viéndolo desde arriba. Las compresiones continuaban, implacables, rítmicas. La enfermera del crucifijo tenía sudor en la frente por el esfuerzo. Alguien estaba inyectando adrenalina en mi vía intravenosa. Escuché fragmentos de conversación médica. 8 minutos, sin respuesta. Considerar llamar al código. Y entonces lo vi. En medio del caos médico, en medio de las manos que presionaban mi pecho y los medicamentos que inundaban mis venas, vi algo que no debería estar allí. Era la Biblia, la misma Biblia que había notado en el bolsillo de la enfermera días atrás. Había caído al suelo durante la reanimación y estaba abierta en alguna página al azar, junto a mi cama. Desde mi extraña perspectiva elevada, pude ver las palabras impresas, aunque nunca antes había leído ese libro con sinceridad, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fue la última cosa que vi antes de que todo se volviera negro. No el negro de cerrar los ojos, el negro de dejar de existir, el negro de la muerte. 8 minutos, dijeron después los médicos, 8 minutos completos en los que Javier Espinosa, concejal de Guayaquil, cristiano de fachada, ateo de corazón, maestro de la hipocresía, estuvo clínicamente muerto. 8 minutos que cambiarían absolutamente todo. Porque lo que sucede cuando cruzas al otro lado sin máscara, sin dinero, sin títulos, sin protección, es algo que ningún sermón falso te prepara para enfrentar, y yo estaba a punto de descubrirlo de la manera más aterradora posible. La transición no fue gradual, no hubo un túnel de luz como cuentan en esas historias reconfortantes que la gente comparte en las iglesias. No hubo ángeles cantando, ni familiares fallecidos esperándome con brazos abiertos. Lo que experimenté fue brutal, instantáneo y absolutamente aterrador. Un momento estaba viendo mi cuerpo desde arriba en esa cama de hospital, rodeado de médicos frenéticos, y al siguiente estaba de pie en un lugar que no debería existir. Abrí los ojos, si es que se puede llamar así, a esa acción en un estado donde ya no tienes cuerpo físico. Y lo primero que noté fue la densidad del aire. No era aire en realidad, era algo más espeso, casi tangible, como si estuviera sumergido en un líquido viscoso, que no era exactamente líquido. La temperatura era extraña, ni fría ni caliente, sino una ausencia de temperatura que resultaba más inquietante que cualquier extremo. El color dominante era un gris ceniciento, pero no un gris uniforme. Era un gris que se movía, que pulsaba, que parecía estar vivo con una vida propia y malévola. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo, pero no como el Javier Espinosa que había pasado 52 años construyendo una imagen. Llevaba puesto un traje, mi traje italiano favorito de $3,000, pero estaba rasgado, sucio, manchado con algo que parecía barro o tal vez algo peor. Mi reloj Rolex seguía en mi muñeca, pero las manecillas giraban locamente hacia atrás, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto loco. Y entonces vi mi reflejo en algo que no era exactamente un espejo, sino más bien
una superficie brillante en medio de esa niebla gris. Lo que vi me hizo retroceder con horror. Mi rostro estaba allí, pero superpuesto sobre él había algo más. Era la máscara, la maldita máscara que había usado durante años. Podía verla físicamente, como si fuera un objeto real, pegado a mi piel. Era una máscara sonriente, la sonrisa falsa del político, la sonrisa del hermano Javier, la sonrisa que había engañado a miles, pero ahora podía ver que esa máscara estaba agrietándose, partiéndose en pedazos, cayendo en fragmentos que se disolvían en la niebla gris, y debajo de ella mi verdadero rostro se revelaba, endurecido, cínico, vacío. Los ojos que me devolvieron la mirada desde esa superficie no tenían el brillo de la vida. Eran los ojos de alguien que había vendido todo lo que tenía valor por cosas que no valían nada. Intenté gritar, pero no salió sonido, o tal vez sí salió. Pero en ese lugar los sonidos funcionaban diferente. Era como si mi grito se hubiera convertido en algo visible, en ondas de desesperación que se expandían a mi alrededor, y esas ondas atrajeron atención que yo no quería. Comenzaron a emerger de la niebla. Al principio eran solo sombras, siluetas borrosas que se movían en mi visión periférica, pero luego se fueron solidificando, tomando forma, convirtiéndose en algo horriblemente reconocible. Eran rostros que yo conocía, rostros de personas que había traicionado, engañado, utilizado durante mi carrera política. El primero que reconocí fue Don Esteban, un anciano del Guasmo Sur que había muerto 3 años atrás. Lo recordaba perfectamente. Había venido a mi oficina con un folder lleno de documentos arrugados, rogándome que investigara por qué el proyecto de alcantarillado de su barrio nunca se completó, a pesar de que yo había prometido públicamente que se haría. Yo le había dicho, con mi mejor sonrisa pastoral, que investigaría personalmente. Le había dado $100 de mi bolsillo y me había tomado una foto con él para mis redes sociales. Concejal Javier sirviendo a nuestros ancianos. Nunca investigué nada. El dinero de ese proyecto estaba en mi cuenta bancaria en Panamá. Don Esteban murió 6 meses después de disentería, porque en su barrio la gente seguía viviendo entre aguas negras. Ahora estaba frente a mí, pero no era el anciano débil que yo recordaba. Era algo más, una entidad que había tomado su forma, pero que estaba llena de una tristeza y una ira que parecían materiales, pesadas como plomo. Sus ojos me miraban con un conocimiento absoluto. No había engaño posible aquí, no había sonrisas que funcionaran. Él sabía todo, y lo que era peor, yo sabía que él sabía. Levantó su mano huesuda señalándome, y de su boca salió una voz que era muchas voces a la vez. Nos prometiste vida, nos diste muerte cubierta con versículos. Antes de que pudiera procesar eso, más figuras emergieron. Doña Mercedes, la viuda a quien le había prometido un bono funerario para su esposo y que nunca recibió más que mis $50 de limosna y una foto publicitaria. Los jóvenes del suburbio a quienes prometí becas estudiantiles que nunca existieron porque el dinero del programa educativo había financiado mi Mercedes-Benz. Las madres que habían confiado en mis promesas de centros de salud que jamás se construyeron. Todos estaban allí, no como fantasmas vengativos de película de terror, sino como testigos cuya mera presencia era una acusación más devastadora que cualquier palabra. Pero lo peor estaba por venir. De las profundidades de esa niebla grisácea comenzaron a aparecer otros, y estos me hicieron temblar de una manera que las otras presencias no habían logrado, porque estos no eran las víctimas de mis engaños. Estos eran mis cómplices, mis compañeros de hipocresía. El primero que vi claramente me hizo retroceder con pánico. Era el pastor Villacrés, pero no el hombre corpulento con trajes italianos que yo conocía. Este era una versión distorsionada, grotesca. Seguía vestido con sus ropas pastorales, pero estaban sucias, rasgadas. La Biblia que siempre llevaba bajo el brazo estaba en sus manos, pero cuando la abrió, las páginas estaban en blanco, completamente en blanco. Trató de leer de ella, moviendo los labios como si estuviera predicando, pero no salía sonido. Solo un silencio ensordecedor que de alguna manera era más ruidoso que cualquier grito. Detrás de él venían otros, pastores que yo conocía de las reuniones intereclesiásticas, líderes evangélicos famosos de Guayaquil, Quito, Cuenca.
Algunos de ellos todavía estaban vivos en el mundo físico, pero sus esencias espirituales, o lo que fuera que yo estaba viendo, ya estaban aquí. En este lugar de densidad gris, en este abismo, reconocí al apóstol Mendoza, quien tenía una mega iglesia de 5,000 miembros en el norte de Guayaquil y conducía un Porsche Cayenne comprado con diezmos. Reconocí a la profeta Sandra, que vendía aceite ungido a $200 la botella, prometiendo milagros financieros. Reconocí a Pastor Carlos, quien había sido descubierto desviando fondos de ayuda humanitaria, pero cuya iglesia lo había perdonado porque Dios restaura a sus ungidos. Todos estaban aquí, y lo más aterrador es que ellos me reconocieron también. Nos miramos unos a otros con un conocimiento horrible y compartido. Éramos iguales. Habíamos usado el nombre de Dios para construir imperios personales. Habíamos citado versículos mientras robábamos a los pobres. Habíamos llorado lágrimas falsas en púlpitos mientras vivíamos en mansiones. Habíamos sido lobos vestidos de ovejas, y ahora las ovejas estaban siendo removidas y lo único que quedaba eran los lobos desnudos. Pero incluso entre esta multitud de hipócritas espirituales, había niveles de horror. Más profundo en la niebla gris, pude ver otros, políticos que yo conocía de los noticieros, senadores, alcaldes, presidentes de países latinoamericanos que habían gobernado con Biblias en una mano y contratos corruptos en la otra. Vi al expresidente de un país centroamericano que había robado millones mientras citaba el Salmo 23 en sus discursos. Vi a congresistas que habían votado contra leyes de ayuda social mientras posaban con líderes religiosos. Vi a jueces que habían vendido sentencias mientras asistían a desayunos de oración. Y lo más horrible de todo es que ninguno de nosotros podía hablar con los demás. Estábamos juntos, pero completamente aislados, cada uno atrapado en su propia burbuja de remordimiento. Podía ver sus bocas moviéndose, gritando, suplicando, pero no escuchaba nada. Solo podía escuchar mis propios pensamientos, que ahora se reproducían con una claridad devastadora. Cada mentira que había dicho se reproducía en mi mente como un video en loop infinito. Cada promesa falsa, cada versículo bíblico que había usado como arma de manipulación, cada foto con ancianos pobres mientras desviaba fondos, cada culto donde había fingido adoración mientras planeaba mi próximo esquema de corrupción. Todo estaba allí, sin posibilidad de negación o racionalización. Las excusas que había usado en vida, todos lo hacen. Así funciona el sistema. Tengo que cuidar de mi familia. Sonaban absurdas y huecas aquí. La niebla gris comenzó a cerrarse más. Ahora podía sentir que tenía textura, peso. Me estaba presionando desde todos los lados, y de alguna manera supe, con una certeza absoluta, que esto no era el destino final. Esto era solo el vestíbulo. Esto era solo la sala de espera de algo mucho peor. Las entidades de rostros conocidos comenzaron a acercarse más. Don Esteban extendió su mano hacia mí, pero no en gesto de perdón, sino de acusación. Doña Mercedes señalaba con un dedo que parecía alargarse imposiblemente. Los niños a quienes había mentido sobre becas escolares me miraban con ojos que contenían una tristeza más profunda que cualquier océano. Y entonces comenzaron a hablar todos a la vez, no con voces audibles, sino con un coro telepático que invadió mi mente. Era como si 1000 radios se hubieran encendido simultáneamente en mi cabeza, cada una transmitiendo un recuerdo de mi traición. No podía bloquearlas, no podía cerrar los oídos, porque no eran mis oídos físicos los que escuchaban, era mi conciencia misma siendo bombardeada con la verdad absoluta de lo que había sido. Las sombras con forma humana comenzaron a extender sus brazos hacia mí. No eran amenazantes en el sentido físico, era algo peor. Era como si quisieran arrastrarme a una comunión forzada con su sufrimiento. Querían que sintiera cada momento de desesperanza que mi corrupción había causado. Cada lágrima derramada por madres cuyos hijos murieron en hospitales sin equipos porque el dinero había sido desviado. Cada noche de hambre sufrida por familias que creyeron en mis promesas. Cada oración rezada por gente que pensó que yo era un hombre de Dios. Retrocedí, pero no había a dónde ir. La niebla se había convertido en paredes, paredes que se cerraban. El espacio gris se estrechaba. Los rostros se acercaban, las voces se hacían más fuertes. Y yo sabía, con una certeza más allá de cualquier duda, que este lugar no tenía salida,
que esto era lo que yo había elegido, que cada decisión corrupta, cada mentira, cada uso del nombre de Dios en vano, me había traído exactamente aquí. La máscara sobre mi rostro terminó de caerse en pedazos. Ya no quedaba nada de la fachada, solo la verdad desnuda y horrible de Javier Espinosa. No el concejal, no el hermano, no el hombre de Dios, solo un ladrón que había robado usando vestiduras santas, solo un mentiroso que había mentido con versículos bíblicos, solo un hipócrita que ahora enfrentaba su hipocresía sin posibilidad de escape. Las sombras estaban a centímetros de mí. Podía sentir su frialdad, podía sentir su dolor convirtiéndose en el mío. Iba a ser absorbido por este abismo gris. Iba a convertirme en una de esas figuras atrapadas, reproduciendo sus crímenes espirituales por la eternidad. Cerré los ojos, aunque no estoy seguro de que tuviera ojos para cerrar. Me preparé para lo inevitable. Y entonces algo imposible sucedió, algo que no tenía derecho a suceder, algo que mi teología atea nunca podría haber predicho y que mi falsa teología cristiana nunca me preparó para experimentar. En el momento exacto en que las sombras estaban a punto de tocarme, cuando ya no quedaba ni un milímetro entre su oscuridad y mi ser desnudo de toda máscara, algo rasgó la niebla gris. No fue un sonido, aunque de alguna manera lo escuché. No fue una luz visible, aunque cegó mi visión espiritual. Fue algo que no puedo describir con palabras humanas, porque el lenguaje humano no tiene categorías para esto. Era como si el sol hubiera decidido amanecer a medianoche, como si la esperanza se hubiera materializado en medio de la desesperación absoluta, como si la misericordia hubiera encontrado el único lugar en todo el universo donde no tenía ningún derecho a estar. La niebla gris comenzó a retroceder, no gradualmente, sino instantáneamente, como si hubiera sido empujada por una fuerza invisible, pero irresistible. Las entidades con rostros conocidos se congelaron en su acercamiento. Don Esteban, doña Mercedes, todos los que habían sido testigos de mis traiciones se quedaron inmóviles como estatuas. El pastor Villacrés y los otros líderes religiosos corruptos también se detuvieron. Sus rostros distorsionados ahora mostraban algo nuevo, miedo. No el miedo que yo había sentido, sino un temor reverencial, como si algo infinitamente más poderoso que todo este abismo acabara de entrar en la habitación. Y entonces lo vi, o más bien, lo sentí primero antes de verlo. Era una presencia. Esa es la única palabra que puedo usar. No era simplemente una persona o un ser. Era una presencia que contenía dentro de sí mismo una autoridad tan absoluta que todo lo demás en existencia parecía estar esperando su permiso para continuar existiendo. La luz que emanaba de esta presencia no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz que no proyectaba sombras porque no necesitaba vencer la oscuridad. Simplemente la desplazaba por su mera existencia. La figura que emergió de esa luz era vagamente humanoide, pero decir eso es como decir que un océano es vagamente húmedo. Era demasiado para procesarlo. Cada vez que trataba de enfocar mi visión espiritual en algún detalle específico, mi mente se sobrecargaba. Era como tratar de mirar directamente al sol, pero multiplicado por 1000. Había una cualidad de fuego en esa presencia, pero no un fuego que destruye, sino un fuego que purifica, que expone, que revela. Y lo más extraño es que ese fuego parecía sentir dolor. No el dolor del sufrimiento propio, sino el dolor de quien ve a sus criaturas destruyéndose a sí mismas. El ser, porque no sé qué más llamarlo, se movió hacia mí. Y digo, se movió. Pero en realidad el espacio mismo pareció reorganizarse para acomodar su presencia. Las sombras que momentos antes estaban a punto de consumirme, ahora se habían retirado a los márgenes de mi visión, como animales salvajes acobardados por un fuego de campamento. La niebla gris había retrocedido, dejando un espacio claro alrededor de mí, un círculo de claridad en medio del abismo. Cuando la presencia estuvo frente a mí, a una distancia que era imposible medir en términos físicos, sentí algo que nunca había experimentado en toda mi vida: vergüenza absoluta. No la vergüenza de ser atrapado en un acto corrupto. No la vergüenza social de ser expuesto públicamente. Era la vergüenza ontológica de estar completamente desnudo frente a alguien que podía ver cada rincón de mi ser,
cada pensamiento que alguna vez había tenido, cada motivación que había ocultado incluso de mí mismo. Era como estar bajo un microscopio infinito, y no había nada, absolutamente nada, que pudiera ocultar. Traté de apartar la mirada, pero no pude. Mis ojos espirituales, si es que tenía ojos, estaban fijos en esa presencia, y entonces sucedió algo que hizo que todo lo anterior pareciera un preludio. La presencia habló, no con una voz audible, sino con palabras que se formaron directamente en mi conciencia, en español, mi idioma natal, pero con un peso y una autoridad que hacían que cada sílaba sintiera como si estuviera siendo grabada con fuego en mi ser. For Javier Espinosa. Esas dos palabras, mi nombre, pronunciadas por esa presencia, contenían más verdad sobre quién yo era que todas las palabras que yo había dicho sobre mí mismo en 52 años. No era una pregunta, no era una acusación, era un reconocimiento absoluto de mi existencia, y en ese reconocimiento estaba también el conocimiento completo de cada elección que había hecho. No pude responder. Mi voz, mi capacidad de formar palabras, había desaparecido. Pero la presencia no necesitaba mi respuesta. Continuó, y sus palabras eran como cirugía espiritual, cortando a través de décadas de autoengaño. En el cielo no hay cámaras ni urnas, solo la verdad del corazón. Esa frase explotó en mi conciencia como una bomba nuclear. En un instante, comprendí la absoluta futilidad de todo lo que había construido. Las fotos en redes sociales que tenían cientos de miles de likes, los videos virales de mis testimonios cristianos, los artículos de periódicos que me llamaban el político diferente, las encuestas que mostraban mi popularidad, los votos que había ganado con mentiras envueltas en versículos bíblicos, todo, absolutamente todo, era irrelevante aquí, porque aquí no había audiencia que engañar, no había electores que impresionar, no había cámaras que capturaran mi mejor ángulo, solo había verdad, verdad desnuda, cruda, imposible de manipular, y entonces comenzó la revisión. No sé cómo describirlo de otra manera. La presencia, sin moverse, sin hacer ningún gesto visible, hizo que toda mi vida se reprodujera frente a mí. Pero no era como ver una película, era como revivirla, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Esta vez experimentaba cada momento no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de cada persona que había sido afectada por mis acciones. Vi el momento en que prometí pavimentar las calles del Guasmo Sur, mientras ya sabía que desviaría la mayor parte del dinero. Pero esta vez no lo vi desde mi escritorio climatizado en el Palacio Municipal. Lo vi desde la perspectiva de Doña Rosa, una madre soltera de 40 años que trabajaba 16 horas al día en un mercado para alimentar a sus 3 hijos. Sentí su esperanza cuando escuchó mi promesa. Sentí su alegría cuando pensó que finalmente sus hijos podrían jugar en calles seguras. Y luego sentí su desilusión 6 meses después, cuando las calles mal pavimentadas comenzaron a desmoronarse, cuando su hijo menor se cayó en un bache y se rompió la pierna, cuando tuvo que pedir dinero prestado para pagar el hospital porque no había centro de salud en su barrio, a pesar de mis promesas. Cada decisión corrupta de mi vida se reprodujo así. El proyecto del alcantarillado que nunca completé, y experimenté las enfermedades gastrointestinales que sufrieron docenas de niños por vivir cerca de aguas contaminadas. El programa de becas estudiantiles que fingí crear, y sentí los sueños rotos de adolescentes brillantes que pudieron haber sido médicos o ingenieros, pero que terminaron en trabajos mal pagados porque nunca tuvieron la oportunidad que les prometí. El centro comunitario que anuncié con bombos y platillos, pero que nunca se construyó, y viví la soledad de ancianos que no tenían un lugar donde reunirse, que morían solos en cuartos diminutos porque el dinero destinado para ellos estaba financiando mi Mercedes-Benz. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, fue revivir los momentos en que había usado el nombre de Dios. Vi el culto dominical, donde había dado mi testimonio sobre cómo Dios me había llamado a la política para servir a los pobres, pero esta vez no lo experimenté desde mi perspectiva en el púlpito, sintiendo la admiración de la congregación. Lo experimenté desde la perspectiva de una joven llamada María, de 22 años, quien había estado luchando con su fe, cuestionando si Dios realmente se preocupaba por los pobres de Ecuador.
Mi testimonio la había convencido de que Dios sí levantaba hombres justos en posiciones de poder. Ella había vuelto a creer, y 3 años después, cuando se enteró por las noticias de mi corrupción, su fe se había hecho pedazos. Nunca volvió a una iglesia, y parte de esa responsabilidad era mía. Vi docenas, cientos de casos similares, personas cuya fe había sido fortalecida por mi falso testimonio, solo para ser destruida cuando la verdad salió a la luz. Jóvenes que habían considerado entrar en política inspirados por mi ejemplo de cristianismo en acción, que ahora eran cínicos que desconfiaban de cualquier líder religioso. Pastores sinceros cuyo ministerio había sido manchado por asociación conmigo. Familias que habían dejado de dar diezmos porque si así son los líderes cristianos, entonces esta es todo una estafa. El dolor que sentí durante esta revisión era indescriptible. No era un dolor físico, aunque si hubiera tenido un cuerpo físico estoy seguro de que habría colapsado. Era un dolor del alma, un remordimiento tan profundo que sentía como si me estuviera desintegrando desde adentro. Cada vida que había dañado, cada fe que había destruido, cada esperanza que había traicionado, todo se acumulaba en una carga que era literalmente insoportable. Y durante todo esto, la presencia permanecía allí, observando, no con la satisfacción de un juez que disfruta dictar sentencia, sino con algo que solo puedo describir como un dolor compartido. Era como si esta presencia sintiera cada herida que yo había causado más profundamente que las propias víctimas, como si cada uso profano del nombre de Dios hubiera sido una herida personal para este ser. Cuando la revisión terminó, yo era un despojo completo. Si antes la máscara se había caído, ahora sentía que ya ni siquiera quedaba el rostro debajo. No quedaba nada del Javier Espinosa que había sido. Solo quedaba la verdad horrible de lo que había hecho, y el conocimiento de que no había forma de deshacerlo. No había forma de devolver la fe a María. No había forma de curar al hijo de Doña Rosa. No había forma de recuperar los años perdidos de esos estudiantes sin becas. El daño era permanente, irreversible, eterno. Y fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando yo ya no tenía nada que ofrecer, ninguna excusa que dar, ninguna defensa que presentar, que la presencia habló de nuevo, y lo que dijo no tenía ningún sentido lógico, violaba toda justicia, contradecía todo lo que yo merecía. Te concedo una segunda oportunidad. Esas palabras me golpearon con más fuerza que toda la revisión de vida. Era imposible, era injusto. Yo no merecía una segunda oportunidad. Merecía estar en ese abismo gris por la eternidad. Merecía ser consumido por esas sombras. Merecía experimentar el dolor que había causado multiplicado por 1000. Pero aquí estaba esta presencia, este ser de luz imposible, ofreciéndome algo que yo no tenía derecho a recibir. Pero entiende esto, continuó la presencia, y ahora su voz tenía un filo de advertencia. Esta no es una segunda oportunidad para continuar como antes, con más cuidado. Es una segunda oportunidad para una transformación real, para deshacer lo que puedas deshacer, para advertir a otros antes de que cometan tu mismo error, para vivir sin máscaras, sin cámaras, sin audiencias, para vivir como si cada momento fuera observado por ojos que ven la verdad, porque lo es. La luz alrededor de la presencia se intensificó hasta que ya no pude distinguir ninguna forma. Y en medio de esa luz, escuché las últimas palabras antes de que todo cambiara de nuevo. El invisible es la única realidad que importa. Vuelve y haz que otros lo comprendan antes de que sea demasiado tarde. Y entonces la luz explotó, llenando todo mi ser, y sentí que estaba siendo jalado hacia atrás con una fuerza increíble, como si estuviera siendo arrancado de ese lugar dimensional y forzado de regreso a través de un túnel de luz pura que quemaba, pero no destruía, que dolía pero también sanaba, que me deshacía y me reconstruía al mismo tiempo. El regreso fue violento. No fue un despertar suave como en las películas, donde el protagonista abre los ojos lentamente y mira alrededor confundido. Fue brutal, doloroso, como si mi alma hubiera sido lanzada de vuelta a mi cuerpo desde una altura imposible. Abrí los ojos de golpe y lo primero que sentí fue un dolor físico abrumador en el pecho. Las
Las costillas me ardían donde las compresiones cardiopulmonares habían presionado con fuerza profesional durante 8 minutos. La garganta me dolía por el tubo de intubación que los médicos habían insertado en algún momento de la reanimación. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba con la agonía de haber estado muerto y luego forzado a volver a la vida. Pero el dolor físico era nada comparado con lo otro, porque yo había regresado, pero no había regresado solo. Había traído conmigo el conocimiento completo y absoluto de lo que había visto. La revisión de mi vida no se había borrado de mi memoria. Cada momento, cada perspectiva, cada dolor que había causado, todo seguía allí, grabado en mi conciencia con una claridad que no disminuía. Era como si hubiera regresado con una herida en el alma que nunca cicatrizaría completamente. Escuché voces alrededor de mi cama. Eran los médicos y enfermeras, sus tonos pasando rápidamente de la urgencia frenética al alivio profesional. «Tenemos pulso», gritaba alguien. «Saturación subiendo, 72, 75, 80». El monitor cardíaco que había estado emitiendo ese pitido plano de muerte ahora hacía bip, 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 con un ritmo irregular, pero presente. Yo estaba de vuelta. Clínicamente, oficialmente, milagrosamente de vuelta. Traté de hablar, pero el tubo en mi garganta me lo impedía. Mis manos se movieron instintivamente para arrancarlo, pero las enfermeras me sujetaron con firmeza. «Tranquilo, señor concejal, tranquilo», decía una voz femenina con acento costeño. «Está bien, está de vuelta con nosotros. No se mueva. Vamos a remover el tubo en un momento». Pero yo no podía estar tranquilo. Necesitaba hablar, necesitaba confesar, necesitaba gritar la verdad que había estado ocultando durante años y que ahora quemaba dentro de mí como ácido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no las lágrimas controladas que había fingido tantas veces en púlpitos y eventos políticos. Estas eran lágrimas reales, violentas, que brotaban de un lugar más profundo que cualquier emoción que hubiera experimentado antes. Sollozaba incontrolablemente, mi cuerpo convulsionándose con cada llanto, y esto estaba complicando la respiración artificial. Los médicos se miraban entre sí con preocupación. «Está en shock emocional severo», dijo el neumólogo. «Preparen sedante». «No», traté de decir, pero solo salió un sonido ahogado. Sacudí la cabeza con desesperación. No podía ser sedado. No podía volver a dormir. Tenía que hablar. Tenía que confesar. El peso de lo que había visto era demasiado grande para cargarlo en silencio ni un segundo más. Mis manos seguían tratando de alcanzar el tubo en mi garganta. Finalmente, el médico principal tomó una decisión. «Está demasiado agitado y su saturación es lo suficientemente estable. Vamos a extubar ahora». El proceso de remover el tubo fue horrible pero necesario. Sentí como si me estuvieran arrancando las entrañas a través de la garganta. Tosí violentamente, escupiendo fluidos, jadeando por aire, pero tan pronto como mis vías respiratorias estuvieron libres, comencé a hablar, o más bien, a gritar entre sollozos. «Lo siento», fueron mis primeras palabras. «Lo siento mucho. He mentido a todos. No soy un hombre de Dios. Nunca lo fui. Soy un ladrón, un hipócrita. He robado a los pobres. He usado el nombre de Cristo para robar». Las palabras salían atropelladamente, sin orden, sin coherencia. Los médicos y enfermeras me miraban con una mezcla de confusión y preocupación profesional. Probablemente pensaban que el paro cardíaco había causado algún daño cerebral, pero yo no podía parar. El dinero de las calles lo robé. Las becas nunca existieron. El alcantarillado, el centro comunitario, todo era mentira. Y lo peor es que lo hice mientras decía ser cristiano, mientras citaba la Biblia, mientras oraba en público. Mis manos agarraban las sábanas con desesperación. Morí. Estuve muerto 8 minutos y vi dónde van los que hacen lo que yo he hecho. Vi el lugar para los hipócritas, para los que usan el nombre de Dios para robar. La enfermera con el crucifijo, la misma que había visto antes de morir, se acercó a mi cama. Sus ojos mostraban algo diferente a la confusión de los demás. Había reconocimiento allí, como si ella supiera, como si entendiera que lo que yo estaba diciendo no era delirio, sino testimonio. Puso su mano sobre la mía, y ese simple gesto de compasión me hizo llorar aún más fuerte. «Tranquilo, hermano», me dijo suavemente. «Dios le ha dado una segunda oportunidad. Ahora descanse y luego hará lo que tenga que hacer». Los días siguientes en el hospital Luis Bernaza fueron un torbellino.
Médicamente, mi recuperación fue calificada como extraordinaria. Los pulmones comenzaron a responder al tratamiento. La saturación de oxígeno se estabilizó y aunque todavía necesitaba oxígeno suplementario, estaba fuera de peligro inmediato. Pero espiritualmente, emocionalmente, yo era un hombre destruido y reconstruido al mismo tiempo. No podía dormir más de 1 o 2 horas seguidas, porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la niebla gris, los rostros de los traicionados, la luz imposible de esa presencia. Mi esposa Elena venía a visitarme todos los días. La primera vez que vino después de mi resucitación, yo la miré a los ojos y le dije la verdad completa. Le conté sobre cada cuenta bancaria secreta, cada propiedad comprada con dinero desviado, cada mentira que le había dicho durante nuestros 25 años de matrimonio. Ella lloró mucho, pero no me dejó. He estado casada con una mentira, me dijo con voz quebrada, pero tal vez ahora pueda conocer al hombre verdadero. No sé si podré recuperar su confianza alguna vez, pero al menos ya no hay mentiras entre nosotros. El pastor Villacrés vino a verme 3 días después de mi resucitación. Llegó con su Biblia de cuero caro, su traje italiano, su sonrisa pastoral perfectamente ensayada. Entró a mi habitación esperando una sesión de oración inspiradora que pudiera grabar para el canal de YouTube de la iglesia. Hermano Javier, comenzó con voz dramática. Alabado sea Dios que te ha traído de vuelta de las puertas de la muerte. El diablo quiso llevarte, pero Dios tenía otros planes. Lo interrumpí inmediatamente. Mi voz todavía estaba débil, pero había recuperado suficiente fuerza. Marcos, le dije, usando su nombre de pila sin títulos honoríficos, lo vi allá. No a ti específicamente, pero vi tu futuro si no cambias. Vi el lugar donde van los pastores que roban a las ovejas mientras predican prosperidad. Vi el abismo preparado para los que usan el púlpito como plataforma de negocios. Su sonrisa se congeló. Sus ojos mostraron algo que nunca había visto antes en todos nuestros años de complicidad. Miedo genuino. Hermano, creo que el trauma del paro cardíaco te ha afectado, trató de decir con su voz pastoral. Necesitas descansar, recuperarte. No digas cosas de las que luego te puedas arrepentir. Me arrepiento, le dije mirándolo directamente. Me arrepiento de cada peso que robamos juntos, de cada contrato que arreglamos, de cada versículo que usamos para manipular a los pobres, y voy a confesarlo todo públicamente, todo. Con nombres, fechas, cantidades, y tú decides si quieres arrepentirte conmigo o esperar a que la justicia terrenal te alcance primero. Se fue sin decir más nada. Nunca volvió a visitarme. 2 semanas después, supe que había renunciado como pastor principal de Fuente de Vida citando razones de salud y se había mudado a Miami. Algunos meses después me enteré que había sido arrestado allá por fraude migratorio. No sé si alguna vez se arrepintió verdaderamente, solo sé que yo le advertí. Mi decisión de confesar públicamente no fue fácil. Mis abogados me suplicaron que no lo hiciera. Señor Espinosa, me decían con desesperación, está tirando su carrera política, está garantizando que irá a prisión, está destruyendo su reputación y la de su familia. Pero yo ya había visto lo que sucede cuando proteges tu reputación a costa de la verdad. Ya había visto el abismo que espera a los que prefieren las cámaras terrenales sobre los ojos eternos. La conferencia de prensa la organicé desde mi casa en Urdesa 2 semanas después de salir del hospital. Todavía necesitaba oxígeno ocasional y mi cuerpo estaba débil, pero mi resolución era inquebrantable. Convoqué a todos los medios de comunicación de Guayaquil. Llegaron escépticos, pensando que iba a anunciar mi retiro por razones médicas o tal vez alguna nueva iniciativa política. Lo que recibieron los dejó en shock. Frente a una docena de cámaras, sin guión, sin teleprompter, sin la máscara que había usado durante años, confesé todo. Cada proyecto corrupto, cada cantidad desviada, cada alianza con pastores corruptos, cada mentira dicha desde púlpitos. Hablé durante 40 minutos sin parar y las lágrimas corrían por mi rostro sin que hiciera nada por ocultarlas. No era el llanto controlado del político en campaña, era el llanto del hombre quebrantado que finalmente había entendido el costo real de sus pecados. Morí durante 8 minutos, les dije a las cámaras, y en esos 8 minutos vi más verdad sobre mí mismo
que en 52 años de vida. Vi el lugar preparado para los hipócritas, para los que roban a los pobres mientras citan la Biblia, para los políticos que se visten de cristianos, pero viven como demonios. Y les digo a todos los que me están viendo, el dinero que robé, las cuentas que oculté, las propiedades que compré, todo eso está siendo documentado y será entregado a las autoridades. Voy a devolver cada centavo que pueda devolver, y si eso significa ir a prisión, entonces iré. Porque la cárcel terrenal es nada comparado con la prisión espiritual que me espera si no me arrepiento verdaderamente. El impacto fue inmediato y masivo. Los videos de mi confesión se volvieron virales, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me llamaron cobarde, diciendo que solo confesé porque sabía que eventualmente me atraparían. Otros me llamaron héroe por tener el valor de decir la verdad. La mayoría simplemente estaba en shock. El Coneapan, concejal cristiano, había resultado ser exactamente lo que siempre critiqué en otros, un farsante. Las investigaciones criminales comenzaron casi inmediatamente. La Fiscalía de Ecuador abrió múltiples casos. Mis cuentas bancarias fueron congeladas. Mis propiedades fueron embargadas. Tuve que mudarme de mi mansión en Urdesa a un apartamento pequeño de 2 habitaciones en el mismo Guasmo Sur, donde había robado a la gente durante años. La ironía no se me escapó y fue en ese barrio popular, viviendo en un apartamento de 50 metros cuadrados con paredes de bloque sin terminar, donde comencé mi verdadera transformación. Ya no era el concejal Javier Espinosa, legalmente había renunciado a mi puesto. Ya no era el hermano Javier de las megaiglesias. Ninguna iglesia me invitaba a predicar, y yo no quería ser invitado. Era simplemente Javier, un hombre de 52 años tratando de reparar lo irreparable. Comencé a trabajar con una pequeña iglesia del barrio, no como predicador, sino como servidor. Barría los pisos, limpiaba los baños, ayudaba a organizar las sillas. El pastor, un hombre humilde llamado Samuel que vivía con menos de $300 al mes, pero que tenía más integridad en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo, me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Hermano Javier, me dijo, Dios puede usar incluso los vasos más rotos si están dispuestos a ser limpiados. También comencé a visitar las comunidades que había traicionado. Iba a pie, sin guardaespaldas, sin Mercedes-Benz, sin cámaras. Iba a disculparme personalmente con cada familia que pude encontrar. Muchos me cerraron la puerta en la cara. Algunos me escupieron. Otros me gritaron que sus disculpas no devolvían los años perdidos, las oportunidades robadas, las vidas arruinadas. Y tenían razón. No podía deshacer el daño, pero podía reconocerlo. Podía llorar con ellos en lugar de sobre ellos. Con el tiempo, unos pocos me perdonaron. Doña Rosa, aquella madre soltera cuyo hijo se rompió la pierna por mi corrupción, fue una de ellas. Don Javier me dijo un día cuando fui a visitarla por 10ª vez, yo también necesito el perdón de Dios. ¿Quién soy yo para negárselo a usted? Ese día lloré tanto que pensé que nunca podría parar. Los medios de comunicación continuaron siguiendo mi historia, pero ahora la narrativa había cambiado. Ya no era Port el político corrupto desenmascarado. Era el hipócrita arrepentido. Algunas iglesias comenzaron a invitarme, no para predicar desde el púlpito, sino para dar mi testimonio desde las bancas. Y yo iba, les contaba sobre el abismo gris, sobre las sombras con rostros conocidos, sobre el sol de medianoche, sobre la presencia que me dio una segunda oportunidad que no merecía. Hermanos, les decía en pequeñas iglesias de barrios populares por todo Guayaquil, les digo esto porque he estado al otro lado. He visto lo que espera a los que viven con máscaras. Y quiero advertirles, en el cielo no hay cámaras ni urnas, solo la verdad del corazón. Cada like en redes sociales, cada aplauso en campañas, cada voto ganado con mentiras, todo eso es absolutamente irrelevante allá. Lo único que importa es la verdad. Lo invisible es la única realidad que importa. Mi caso legal continuó durante meses. Finalmente fui sentenciado a 5 años de prisión por corrupción y malversación de fondos. Muchos pensaron que era poco. ¿Tenían razón?
Merecía más, pero acepté la sentencia con gratitud porque al menos era algo. Era un reconocimiento terrenal de mis crímenes terrenales. Ahora, mientras escribo este testimonio desde mi celda en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, puedo decir que soy más libre aquí adentro que nunca lo fui en mi mansión de Urdesa, porque las rejas de hierro que limitan mi cuerpo no se comparan con las rejas de mentiras que aprisionaban mi alma. Comparto celda con otros presos, algunos culpables, algunos inocentes, todos quebrantados. Les cuento mi historia, les advierto sobre el abismo, y algunos escuchan, algunos cambian, y cada vez que uno de ellos decide vivir en la verdad en lugar de en la mentira, siento que una pequeña parte del daño que causé está siendo reparada. A los pueblos latinos, a todos los que me están escuchando o leyendo esto, les dejo este mensaje final. No cometan mi error. No esperen a morir para quitarse la máscara. No esperen a ver el abismo para arrepentirse de sus hipocresías. Las cámaras mienten. Las encuestas mienten. Los likes mienten. La única verdad es la que ven los ojos que nunca parpadean, que ven en la oscuridad, que conocen cada pensamiento antes de que lo pensemos. Y si eres un líder religioso, un pastor, un político que dice servir a Dios mientras te sirves a ti mismo, escúchame bien, hay un lugar preparado para ti si no cambias. Yo lo vi. No es una metáfora, no es una historia simbólica, es real. Y ninguna cantidad de versículos citados, ningún número de sermones predicados, ninguna cantidad de aplausos congregacionales te salvará de llegar allí si tu corazón está podrido por dentro. He pagado un precio alto por mi hipocresía. He perdido mi carrera, mi dinero, mi reputación, mi libertad física, pero he ganado algo infinitamente más valioso. He ganado mi alma de vuelta. Y eso, hermanos, eso vale más que todo el mundo. El invisible es la única realidad que importa. Nunca olviden eso.